Diputado, que es un poco acerca del regreso o reingreso a la Asamblea. ¿Cómo viene dándose? Bueno, pues de hecho ya nos metimos de lleno a las comisiones en las cuales también pertenezco, la que presido, y tuvimos nuestra sesión solemne. Y bueno, pues el motivo de haber regresado es precisamente que no había sido escuchado, que no había sido recibido, que no había tenido un juicio, mucho menos derrotado en juicio, pero ya tenía una condena. Ese es básicamente por lo que yo estoy regresando a la Asamblea. Y bueno, pues el día de hoy es muy importante por el tema del presupuesto, básicamente 167,000 millones, pero también pues hay que tomar en cuenta aspectos como el tema en ingresos, sobre todo de las subestimaciones que en este año pues llegaron a 8,000 millones de pesos, y no sabemos esos 8,000 millones en qué se destinaron en este mismo año. Lo que se pretende ahora es que se genere un fondo, aunque sea con los ingresos neteados, de manera tal que se sepa o que se etiquete ese dinero hacia dónde es que se va todo ese dinero, que en los últimos 3 años ha superado los 5,000 millones año por año en las subestimaciones de ingresos, es decir, de tenencias, de agua, de todos los impuestos que se recaudan localmente, y en este caso pues las nóminas. Nosotros estamos a favor de que, como está la situación económica y no se puede incrementar de 2.5 a 3% el impuesto de la nómina, y ese se cobra de manera local en 36,000 empresas que hay aquí en la ciudad o que tienen registro de personas en el IMSS y que pagan su nómina. Para nosotros, que en el Partido Acción Nacional creemos que esas 36,000 empresas, muchas están sobreviviendo. Si les es muy fácil decir el 0.5, sí, pero el 0.5 sobre una nómina que vamos a pensar que es de 100,000 pesos, pues ya van a ser 5,000 pesos más. Ese es el verdadero problema, y estamos afectando, o se afectaría a las empresas que están pagando impuestos. En este caso, ¿cuál sería la secretaría o la dependencia que se llevaría el mayor ingreso en esta ocasión? En este caso, toda esta parte es Secretaría de Finanzas, y ahí es donde están esas grandes bolsas, donde no sabemos con a ciencia cierta los legisladores a dónde está canalizando ese recurso. Y es grave el tema porque el próximo año son elecciones. Entonces, en este sentido, si hablamos de secretarías, ¿no hay una perfilada en lo particular que digan esta es la que se va a llevar el mayor recurso a favoritismo a las acciones políticas? Bueno, la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Seguridad Pública, pues son las que van a tener un aumento con respecto a otras secretarías o institutos centrales como el mismo INVEA, que le recortan el 20% de su presupuesto. Se supone quién va a verificar pues todos los establecimientos comerciales, todo lo que es transporte público. Yo no sé por qué le recortan tanto, un 20%. ¿Qué es lo que atoraría en estos momentos el que en un momento dado el presupuesto se alargara el subirlo a pleno ya autorizado? No, yo creo que ya hay condiciones. Lo único que se está pidiendo, bueno, que se va a reservar el plan, es precisamente ese 0.5 de que no se incremente a las nóminas a 36,000 empresas que declaran impuestos y que contratan a sus trabajadores en el IMSS aquí en la Ciudad de México. Para finalizar esta breve entrevista, se sabe muy claramente que se ha tomado una desbandada desorganizada por parte de las delegaciones en correr al personal para amacizar el mayor capital político para el 2015. ¿Qué acciones va a tomar Acción Nacional? Bueno, pues aquí lo que habría que hacer es auditar, precisamente porque todos estos contratos vienen casados con dos temas, con el tema de que se van a contratar a muchas personas ya de manera formal, los que estaban por honorarios, que ya se van a contratar a partir del aviso del salario mínimo. Pero segundo, todos los que no van a ser contratados van a tener que ser liquidados, aunque tengan años trabajando por parte de las delegaciones, y eso va a generar pues que haya N cantidad de demandas laborales para los trabajadores de las delegaciones. En este caso, el gobierno de la ciudad podrá en un momento determinado soportar semejante denuncia o demanda por parte del sector que va a ser despedido. Yo creo que no están midiendo el tamaño de la carga social que generaría el gobierno por parte de las delegaciones despedir o liquidar a tanta gente. Son miles de millones en lo que tendría que gastar el gobierno, porque son también miles de trabajadores. Sobre
¿algún comentario adicional sobre lo del presupuesto que se va a aprobar, suponemos que en 24 horas en proceso? Sí, bueno, aquí lo que es muy importante es que todo el aumento que se le está dando a desarrollo social no sea canalizado hacia campañas electorales, sobre todo delimitar muy bien lo que va a ser la veda electoral, porque de esta manera pues estaríamos más tranquilos que no se estén mezclando recursos públicos para las campañas políticas que prácticamente empiezan en febrero, los procesos internos enero, febrero, y lo que es abril y mayo pues prácticamente van a ser ya abiertas a toda la ciudadanía. Muchas gracias, diputado. No, al contrario,